Para comenzar, hablaremos sobre qué es el síndrome de Rett. El síndrome de Rett es un trastorno neurológico infantil que afecta el desarrollo y el sistema nervioso del infante. En mayor medida afecta a mujeres y se estima que de 10.000 mujeres recién nacidas, al menos una presenta el síndrome de Rett. En este trastorno, el desarrollo es normal. Sin embargo, entre los 3 meses y los 3 años de vida, este desarrollo se detiene, presentando pérdida de capacidades como por ejemplo el habla. Los antecedentes de la historia del síndrome de Rett tienen 3 momentos muy críticos en la historia. El primero es que el síndrome de Rett debe su nombre a su descubridor, el austriaco Andreas Rett, quien en 1966 describió los casos de unas 22 niñas. Todas tenían movimientos repetitivos en las manos, además de problemas motores y cierto retraso mental. 2. La identificación de la mutación causante que en 1999, por el equipo y la investigación de la doctora Huda Zoghbi, se dieron a conocer. Y por último, 3. Los esperanzadores resultados del laboratorio del Dr. Adrian Bird, que en 2007 demostraron que el síndrome de Rett podría ser reversible restaurando la función del gen. Ahora hablaremos sobre las causas del síndrome de Rett o bien la etiología. Tras años de investigación, se ha concluido que el síndrome de Rett es causado por una mutación en un gen, es decir, que existe una causa genética. El gen encargado de codificar la proteína y que es esencial para la función normal de las células nerviosas se encuentra dentro del cromosoma X. Por ello, un mal funcionamiento en este gen se traduce a una menor producción de dopamina, serotonina y norepinefrina, como es el caso del síndrome de Rett. Los signos y síntomas del síndrome de Rett suelen variar de un niño a otro. Los más frecuentes son crecimiento retardado, pérdida en el movimiento y en la coordinación, pérdida en la capacidad de comunicación, igualmente tienen dificultad para mantener el contacto visual, pierden el interés tanto en personas, en juguetes y en su entorno, los movimientos de sus manos son anormales, irritabilidad y llanto, discapacidad intelectual, convulsiones, anormalidades en la columna vertebral, como también presentan alteraciones en el sueño. Estos incluyen horas de sueño irregulares, quedarse dormido durante el día o bien despertarse por las noches con llantos o gritos. Sus huesos suelen ser delgados y frágiles y sus manos y sus pies suelen ser pequeñas. Las características físicas del síndrome de Rett son las siguientes: cabeza pequeña, epicantos, perfil medio facial plano, surco nasolabial liso, mandíbula subdesarrollada, puente nasal bajo, abertura ocular pequeña, nariz corta, labio superior delgado. Normalmente su mirada es fija e intensa y sus ojos se cruzan o se cierran uno a la vez. Para el diagnóstico del síndrome de Rett es necesaria una evaluación clínica, pero también estudios genéticos que apoyen nuestro diagnóstico. Para estos estudios se cuentan con pruebas genéticas para la mutación, que nos ayudarán a identificar si existe algún problema con el cromosoma X. Por otro lado, para la evaluación clínica únicamente contamos con la observación, es decir, que se toman en cuenta signos y síntomas, pero también los criterios del trastorno. Sin embargo, muchos de estos criterios son fáciles de identificar, como por ejemplo el bruxismo, patrones de sueños anormales, manos y pies pequeñas en relación a su estatura, comunicación inapropiada, es decir, que ríe y grita en situaciones que no lo ameritan, o bien presentan una disminución a la respuesta del dolor. Otros de los principales criterios es la pérdida total o parcial de las habilidades manuales y del lenguaje hablado, dificultad en la marcha, es decir, camina de puntillas de forma inestable o bien presenta piernas rígidas. Y por último serían los movimientos estereotipados, es decir, mueve los dedos o aplaude. Para contar con un mejor diagnóstico es necesario tener una evaluación continua del estado físico y neurológico del niño. Actualmente no hay un tratamiento para el síndrome de Rett, pero sí lo hay para el manejo de algunos de sus síntomas, los cuales se tratan con terapia ocupacional, musicoterapia, hidroterapia, fisioterapia y equinoterapia. Como también se utilizan fármacos, estos para tratar las convulsiones y las anormalidades que se presenten en la columna vertebral. ¿Cuál es su relación con el autismo? Bueno, pues los individuos que padecen de este síndrome a menudo presentan comportamientos autistas en las primeras etapas de este. Estos surgen durante la segunda etapa, que es también conocida como la fase de destrucción acelerada,
que inicia desde el primer año de vida hasta los 4 años aproximadamente. Es así como las personas pueden debutar con una presentación que cumpla los criterios diagnósticos del trastorno del espectro autista, ya que suelen perder interés por el medio que les rodea, así como surge una decadencia en la comunicación y socialización del niño. Finalmente, también se relaciona el trastorno del espectro autista, ya que durante esta segunda fase aparecen las estereotipias. Hay que recordar que estas son movimientos, posturas o voces repetitivos o ritualizados sin un fin determinado. Sin embargo, una vez superada esta fase, durante la tercera, llamada estabilización, la mayoría de los individuos logran mejorar sus habilidades para la comunicación social y los rasgos autistas dejan de ser tan problemáticos. Por eso es que nosotros debemos tener en cuenta el trastorno del espectro autista solamente si se cumplen todos los criterios. Esto se explicará más adelante. Y ahora, ¿cuál es su relación con la discapacidad intelectual? ¿Sabías tú que el síndrome de Rett es la segunda causa de discapacidad intelectual en niñas, siendo la primera el síndrome de Down? Esto es que conforme se va dando el deterioro del que ya les habíamos hablado, estas van desarrollando una discapacidad intelectual que generalmente suele ser grave, ya que la discapacidad intelectual puede ser consecuencia de un trastorno que perjudica el desarrollo cerebral. Y como ya se les mencionó, el síndrome de Rett afecta directamente al sistema nervioso central. Ahora hablaremos sobre los diferenciales, comenzando con el autismo. En el autismo no existe una regresión evidente de adquisiciones motrices. Esto quiere decir que nosotros en el autismo no observamos que haya una pérdida de habilidades motrices previamente adquiridas, como por ejemplo lo serían correr, caminar o gatear. Además de que las estereotipias en ambas son distintas, siendo los movimientos con las manos que asemejan como si las estuvieran lavando o bien ponerlas a sus costados, entre otros movimientos característicos del síndrome de Rett. Mientras que en el autismo, estas estereotipias no se ven limitadas por las manos, sino que también se dan con movimientos de pies, piernas o brazos. Para nosotros es difícil hacer un diagnóstico diferencial antes de los 2 años, puesto que hay que recordar que los criterios diagnósticos del síndrome prevén el carácter provisorio del diagnóstico de los 2 o a los 5 años de edad. Después tenemos el síndrome de Rett atípico. Este se diferencia ya que presenta formas atípicas con un cuadro más leve o bien más severo que el observado en el síndrome de Rett. Esto quiere decir que el niño va a presentar una mayor o menor sintomatología a la normal o a la esperada. Este va desde la aparición de rasgos típicos durante los primeros 3 meses de vida. También el diagnóstico diferencial influye en el síndrome de Angelman, autismo, parálisis cerebral, errores congénitos del metabolismo y el déficit intelectual grave. Lugares de atención. En el estado de Chihuahua aún no existe ninguna institución que sea solamente para el síndrome de Rett. Sin embargo, a nivel nacional, existe la Asociación de Ayuda al Síndrome de Rett en México AC. Inició el 29 de abril de 2011, puedes llamar al 55 26 53 63 53 y también tiene un correo que es ayudaredmexico@gmail.com. También cuenta con página de Facebook para mayor información. Y ahora pasando a obras acerca del síndrome de Rett, tenemos 2 documentales y un libro infantil que se basan específicamente en el síndrome de Rett. El primer documental se llama Todos los Caminos. Todos los Caminos nos cuenta la historia de Dani Rovira, quien realiza un recorrido en bicicleta, acompañado de Paco, el padre de Marina, una niña que padece de esta enfermedad. El segundo documental es titulado Línea de Meta. Es un documental en donde nos presenta a Josel, un padre que corre maratones empujando el carro de su hija María, enferma también del síndrome de Rett. Y por último tenemos un libro muy especial que se llama La princesa sin palabras. Nos cuenta acerca de Marta, una princesa a la que el malvado brujo Rett le robó. Entre todas estas cosas que le robó las palabras. Este cuento subraya valores como la empatía, la solidaridad, además de divulgar el conocimiento sobre el síndrome de Rett hacia las niñas pequeñas y otros lectores. Ahora hablaremos sobre las pruebas. Como este es un síndrome muy raro y muy poco frecuente, es más que probable que el médico le aplique al niño pruebas para comprobar si otras enfermedades no están provocando los mismos síntomas. Es decir, que el médico primero debe aplicar pruebas para descartar que estos síntomas sean provocados por otros trastornos, tales como trastornos genéticos, autismo, parálisis cerebral, pruebas auditivas y de visión, trastornos metabólicos,
trastornos cerebrales provocados por traumatismo o infecciones, trastornos que provocan daños en el cerebro o cuerpo y por último, daño cerebral prenatal, es decir, antes del nacimiento. Una vez que se aplicaron estas pruebas y se descartó que los síntomas son provocados por los ya mencionados, las siguientes pruebas dependerán de los signos y síntomas del niño. Estas van desde el análisis de sangre, análisis de orina, pruebas de diagnóstico por imágenes como el diagnóstico por imágenes con resonancia magnética o una tomografía computarizada. Después tenemos nuevamente las pruebas auditivas y los exámenes oculares y de la visión. Y por último están las pruebas de la actividad cerebral, que nosotros conocemos como electroencefalograma. Si después de una evaluación el médico sospecha que el niño padece este síndrome, este recomienda un análisis genético, es decir, analizar el ADN para confirmar el diagnóstico, esto a través de una muestra de sangre que se envía a un laboratorio, donde será analizado por técnicos que buscarán anomalías e indicios que les permitan determinar la causa y la gravedad del trastorno.